Jesús. Amén. Bueno, es un privilegio realmente estar aquí y estar con ustedes y hablar de la palabra del Señor. Créanme que a uno no le deja de dar nervios, ¿verdad? Estar aquí enfrente, pero bendito sea el Señor que Él haga su obra esta mañana. Y bueno, quiero comentarles, fíjense que yo nací en este mensaje. Yo antes de conocer este mensaje yo no era cristiano, no sabía, no entendía nada. Yo nací en este mensaje y este mensaje a mí me ha transformado de tal forma que realmente me ha retado a seguir creciendo. Hay un versículo que yo recuerdo mucho y a mí me gusta mucho, es en Apocalipsis 3:21, se los leo y dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Bendito sea su nombre. Nosotros pues entendemos qué significa vencer. Sabemos qué significa vencer. Ahora, ¿estamos venciendo? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos día a día venciendo? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Miren, el Señor amorosamente se ha encargado de enseñarnos este camino crucificado. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino que se ha encargado desde Génesis al Apocalipsis enseñarnos, instruirnos para que podamos conocerle a Él y podamos crecer en Él y caminar en este camino crucificado. Amén. Entonces, por tal razón, tenemos hoy en día el tabernáculo de Moisés y sabemos, ¿verdad?, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es tremendo porque la misma sabiduría del Antiguo Testamento, que inspiró el Antiguo Testamento, inspiró el Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de que toda la palabra nos sirve, toda la palabra es útil para nosotros. Amén. Entonces, quiero que por favor vayamos a Lucas 15. Vamos a Lucas 15. Versículo 8, y vamos a ver una parábola esta mañana. A mí me encantan las parábolas. Amén. Ok, leamos. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay muchas cosas que se hablan alrededor de esta parábola, pero dice la palabra que toda palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que esta parábola tiene algo hoy para nosotros. Amén. No solamente está hablando de un pecador que conoció al Señor Jesucristo y se arrepintió, sino que también está hablando y tiene algo para nosotros. Amén. Entonces, veamos, un dracma es una moneda de plata. Amén. Entonces, esta mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Y cada moneda era de plata. Ahora, en la Biblia, ¿de qué nos habla el número 10? De los 10 mandamientos de la ley. Así es, correcto. Nos habla de la ley. ¿Y saben algo? Todo esto que pasó el pueblo de Israel cuando se le fue dado los 10 mandamientos, habla de redención, habla de la plata. Amén. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que ella tenía 10 mandamientos y ella perdió uno. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el que perdió? Esto es interesante y doy gracias al Señor por la doctora Hicks, que nos ha enseñado y nos ha instruido en todas estas verdades. Amén. Entonces, quiero que por favor vayámonos a Éxodo 20. Y perdonen que voy muy rápido, pero los nervios a veces lo ponen a uno. Amén.
Amén, amén. Bueno, Éxodo 20, el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Leamos el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, veamos, el primero parece que no es un mandamiento. El primero parece escaparnos. El primero no parece, o sea, parece que es ¿perdón? Introducción exactamente a los 10 mandamientos, pero definitivamente este nos habla de un mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora, ¿de qué se trata este mandamiento? Se trata de la soberanía del Señor en nuestras vidas. Amén. Se trata de esa soberanía que rige sobre nosotros. Amén. Ahora, el principio de esta parábola es que esta mujer perdió ese mandamiento, perdió la soberanía del Señor. Y vamos a ver algo. La palabra perder significa destruir completamente. Significa literalmente o figurativamente destruir, matar, morir, perder. Significa pérdida, significa perecedero, algo roto, algo arruinado. Amén. Entonces quiere decir que ella había perdido la soberanía del Señor. Y es grandioso porque en este versículo encontramos la clave cómo recuperar esa soberanía del Señor en estas áreas. Ahora, ¿con qué facilidad nosotros perdemos la soberanía del Señor? A veces, por el afán del día a día, nosotros nos encontramos y nos descubrimos a nosotros mismos que nos hemos olvidado completamente del Señor. A veces, por el afán, a veces nos sentamos a la mesa y se nos olvida darle gracias al Señor, ¿verdad? Por los alimentos. ¿Con qué facilidad nosotros perdemos? Fíjense que a mi esposo una vez una persona le contaba y le decía que tuvo un problema y pasó una situación, entonces ella empezó a hablar cosas que ella no tenía que hablar. De ella salió mucho enojo y muchas palabras y mucha crítica y mucha queja. Ahora, miren qué tremendo. Y ella le comentaba a mi esposa y le decía a esta persona, y le decía: me encontré así y qué feo soy, qué fea soy. Imagínense qué tremendo, ¿va? Y muchas veces nos encontramos así. Me recuerdo que también el hermano Mike decía la otra vez que a veces va uno conduciendo, ¿verdad? Y alguien se le topa el carro, trata la manera de acercarse mucho, ¿verdad? Entonces uno se enoja y uno quisiera, pero todo eso no está bajo la soberanía del Señor. Eso está bajo la soberanía de nuestra carne, de nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que nosotros devolver toda esa soberanía al Señor, entregársela a Él, ¿verdad? Porque necesitamos ser vencedores, necesitamos caminar. Ahora, esta parábola es grandiosa, pero fíjense que hay 4 parábolas aquí y no sé si tienen Lucas, por favor, para que veamos algo. Hay 4 parábolas aquí, si ustedes se fijan, al final del capítulo 14 está cuando la sal pierde su sabor. Perdón, cuando la sal pierde su sabor. Luego está la oveja perdida. Luego está la moneda de plata perdida y luego está el hijo pródigo. Miren qué interesante, y no es mi tema, pero miren qué interesante cuando habla de perder algo. Amén. Y vemos en la parábola del hijo pródigo y vemos este muchacho que salió y él se encontró en el chiquero y ahí reconoció que necesitaba la soberanía de su padre. Y ahí él regresó y el padre estaba esperándolo. Miren, si tomamos nuestra soberanía, definitivamente vamos a estar en un chiquero, mis queridos hermanos. Vamos a estar en un chiquero. Necesitamos regresar al Padre, necesitamos regresar a nuestro Padre. Y Él estaba ahí esperándolo con los brazos abiertos para recibirlo. Amén. Entonces, así es nuestro Dios, esperándonos a nosotros que regresemos a Él y regresemos a Él esa soberanía. Amén. Ahora, miren esta mujer que perdió ese dracma.
lo que hizo. Ella hizo 4 cosas, pero interesante que ella no fue primero donde los vecinos y no fue primero donde las amigas. Amén. Ella fue primero, miren qué interesante, ella fue primero a la luz. Ella fue primero a la luz. Si ustedes se fijan, dice, si pierde el dracma, no enciende la lámpara. Amén. Ella no salió a buscar culpables. Ella no salió a ver a los demás y a preguntar quién tiene la culpa de que yo haya perdido eso, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, no, empezamos a quejarnos porque no nos gustó algo que alguien más hizo, y entonces empezamos a culpar a esta persona, amén, pero realmente lo que hay en nosotros es lo que está haciendo que nosotros nos quejemos, murmuremos y todo esto, amén. Entonces miren qué tremendo. Ella fue a la luz de la palabra. Nosotros sabemos, y dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amén. Entonces ella encendió la luz, ella fue a la palabra. También dice otro versículo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso está en Juan 8:12, amén. Entonces miren lo que hizo ella, lo primero que hizo ella es reconocer que había un problema, reconocer de que ella estaba fallando y buscó al Señor Jesús, fue a la luz, encendió la lámpara y eso le permitió a ella conocer lo que había en su corazón. Luego lo que hizo ella fue, encendió la lámpara, barrer la casa. Miren qué interesante lo que hizo ella. O sea, ella no encendió la luz y fue a buscar la moneda. No, ella encendió la luz y fue a limpiar lo que había. Pero si la luz estaba apagada, quiere decir que esta mujer se había alejado. Amén. Y esta mujer no estaba consciente de lo que había en su corazón, de lo que había en ella. Cuando ella encendió la luz, vio la palabra y se vio a través de la palabra, ella pudo conocer todas aquellas cosas que habían y estaban en su corazón. Entonces ella no estaba consciente. Ella no estaba consciente del por qué había perdido la soberanía del Señor, hasta que fue a la palabra, hasta que fue al Señor Jesucristo, y eso le ayudó a ver. Entonces, miren, yo me imagino que ella empezó a limpiar su casa. Ella empezó, en otras versiones dice que ella empezó a limpiar con diligencia, y esto quiere decir que ella exploró cada parte de sí misma, de su casa. Empezó a explorar cada parte de sí misma, amén. Entonces, yo me imagino que ella dijo, no, por esto es que he perdido la moneda, por esto es que he perdido la soberanía redentora del Señor en mi vida, porque yo he permitido que mi casa esté sucia, amén. Entonces, ella empezó ahora sí que conscientemente a ver lo que tenía y a sacar toda esa suciedad. En la casa, en lo natural, nosotros barremos, amén. Barremos y sacamos todo lo sucio que hay en la casa, amén. Sentimos por nuestra nariz aquello que está mal, aquello que está sucio, ¿me entienden? Entonces empezamos a barrer, pero cuando sacamos eso, ya no regresa. O sea, lo que sacamos ya no regresa, lo botamos y lo desechamos, amén. Eso significa vencer, sacar. Y esto me recuerda a algo bien interesante también en el Antiguo Testamento. En el estudio de hombres habíamos estado estudiando acerca de los 12 gigantes que había en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. El Señor en su voluntad, Él prometió llevarlos a la tierra prometida, pero en la tierra prometida habían 12 gigantes, ¿verdad? 13 gigantes que habitaban en la tierra prometida. Y el propósito del Señor era que ellos llegaran y gobernaran la tierra prometida. Amén. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no hicieron eso, ellos se mezclaron, ¿verdad? Se mezclaron. Ahora, imagínense su casa, con muchas habitaciones y con muchos lugares que ustedes tienen que entregar al Señor. Aquellas faltas de perdón,
aquellos enojos, aquellas contiendas, amén, que nosotros tenemos que entregar a la soberanía del Señor y poder perdonar, amén, perdonar. A ver, ¿qué más hizo esta mujer? Ella buscó, luego de que limpió, ya, ella buscó por dónde iba a venir la soberanía del Señor. Hermanos, nadie puede buscar por nosotros. Nadie puede hacer eso por nosotros. Amén. Nosotros tenemos que buscar diligentemente la soberanía del Señor en cada área de nuestra vida. Nosotros mismos tenemos que trabajar diligentemente, limpiando nuestro corazón, buscando primero en la palabra, entendiendo, conociendo, aprendiendo y luego también barriendo y sacando todo aquello que es desagradable al Señor. En una casa sucia no habita la presencia del Señor. En una casa desordenada, llena de basura, no habita la presencia del Señor, mis queridos hermanos. Entonces, esta parábola es tremenda porque nos enseña que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Cada situación, cada cosa que sale de nuestra boca, cada pensamiento, cada sentimiento que sale de nosotros, todas esas áreas necesitamos entregarlas y tenemos que buscar con diligencia. Amén. Tenemos que buscar con diligencia. Finalmente, ella encontró aquella moneda que le hacía falta. Esa soberanía del Señor que ella había perdido por tener sucia su casa. Amén. Ella la encontró y ¿qué hizo? Ella se gozó. Ahora, este gozo es tremendo porque es un premio, es algo que realmente viene del Señor. Este gozo viene del Señor. Y ese premio lo compartimos con nuestras amistades. En lo natural, nosotros cuando celebramos algo, normalmente nos reunimos con las personas que amamos y las personas que nos conocen. Amén. Entonces eso hizo ella. Ella fue y celebró y se gozó con sus hermanos. Se alegró porque ella había vencido. Ahora, miren, este no es un trabajo de solo un día. Esto no les estoy hablando de que solamente hoy, sino que es un trabajo de 24 horas al día. 24 horas al día en el que nosotros tenemos que buscar la luz de la palabra, que tenemos que estar buscando aquello que es desagradable al Señor, que tenemos que estar buscando la soberanía del Señor en cada paso que nosotros damos, en cada situación que nosotros hacemos. Miren, si a veces de repente viene un hermano, viene alguien y corta el cable que no tenía que cortar en nosotros, va y estalla la bomba y nosotros nos enojamos, mis queridos hermanos. Definitivamente todas esas áreas tenemos que entregárselas al Señor. Amén. Tenemos que entregar nuestros pensamientos, constantemente meditar en su palabra y buscar hacer la voluntad del Señor. Si nosotros no entregamos esos pensamientos, aquellos sentimientos, ¿verdad? Que de repente, como les comentaba, ¿verdad? De que salen aquellas cosas, ¿verdad? A veces no necesariamente tiene que ser enojo, también hay frustración, hay depresiones y cosas, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas y los problemas empiezan a empujar y empiezan a crecer y aquello que uno empieza a tratar de resistirse y a pelear, pero ahí empieza a escurrir todo aquello que hay en nuestro corazón que es desagradable al Señor. Amén. Así que hasta eso en parte nos ayuda a entendernos y a vernos a nosotros mismos, en qué estamos fallando, a dónde es que realmente estamos fallando. Y cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Amén. Cada quien sabe dónde está fallando, cuál es el área que necesitamos trabajar constantemente, porque es difícil, hermanos, para nosotros es difícil, pero tenemos al Señor de nuestro lado y vemos cómo esta mujer buscó recuperar la soberanía del Señor. Amén. Ahora miren,
De esto se trata vencer, de esto se trata vencer. O sea, vencer no estamos hablando de algo fácil, estamos hablando de que algo que luchamos constantemente para alcanzarlo y lograr vencer, ¿verdad? Los 144,000 tenían un canto y ese canto se aprende aquí, se aprende hoy, amén, se aprende en este lugar y ese canto únicamente lo vamos a aprender cuando alabamos y nos gozamos, cuando hemos vencido todas esas áreas y hemos devuelto la soberanía del Señor a nuestro corazón. ¿Se recuerdan que en el Edén el Señor les dio 4 mandamientos a Adán y Eva? Y esos mandamientos no los cumplió. O sea, ellos se salieron de la soberanía del Señor y ellos hicieron lo que ellos querían hacer bajo su soberanía. Ahora, desde ese momento, el hombre se ha encargado de alejarse más y más de la soberanía del Señor. Entonces, hoy el Señor nos está hablando, me está hablando a mí principalmente, que necesitamos regresar, necesito regresarle la soberanía del Señor en todas las áreas de mi corazón. Amén, amén. Así que, mis queridos hermanos, esto nos va a ayudar a vencer y a llegar a la nueva Jerusalén. Si nosotros vencemos, si nosotros nos enfocamos en la meta, porque muchas veces eso pasa, mis queridos hermanos, que pasamos con tantas situaciones que no nos enfocamos en la meta. No estamos pensando realmente a dónde vamos y a dónde queremos ir, porque lo que estamos haciendo es preocuparnos por las cosas de aquí. Nos estamos preocupando por las situaciones de aquí, del hoy, y eso realmente lo que nos hace es olvidarnos hacia dónde vamos y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Amén, amén. Entonces mi deseo, mis queridos hermanos, es que hoy hagamos como esta mujer que fue muy diligente, que esta mujer encendió su lámpara. Amén. Y miren qué interesante, barrió. Y todo esto está conectado con el nombre del Señor. Estas 4 cosas, ¿verdad? La sabiduría, la palabra del Señor. La sabiduría, la palabra del Señor. Ella entendió que tenía que limpiar el entendimiento. Ella sabía que tenía que limpiar su casa. Amén. El conocimiento. Ella buscó por dónde el Señor iba a traer su soberanía. Y como resultado, mis queridos hermanos, ella encontró, amén, ella encontró la prudencia, amén. Así que bendecimos al Señor, te damos gracias al Señor, porque Él en su soberanía nos enseña y nos instruye desde Génesis al Apocalipsis a caminar, a buscarlo a Él, a entender que Él es nuestro soberano Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Miren qué tremendo. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, este día regresar esa soberanía de cada parte de nuestro corazón, de cada habitación, de cada morada en nuestro corazón, de cada lugar en nuestro corazón, y entregárselo al Señor. Todo aquel enojo, toda aquella duda, todo aquello que le desagrada al Señor. Amén, amén. Bueno, bendecimos al Señor, mis queridos hermanos, oramos